en esa revista que fundé sacamos como el ejercicio posterior de ver el video, pues estamos hablando en la sesión pasada de la importancia como docentes de realizar una historia personal, una autobiografía pedagógica de aquellos ambientes en los cuales hemos vivido, qué hemos aprendido en ellos, cuáles han sido nuestros maestros, para hacer conciencia de la diversidad de ambientes naturales, físicos, mentales, sociales y culturales en donde nos hemos vivido. Entonces, como que ese ejercicio hace parte de una estrategia de integración de la historia personal para crear aprendizajes nuevos. Eso es algo que es una didáctica muy importante en cualquier área de conocimiento y cada año uno podría estar haciendo esos ajustes de cuentas, integrando la historia. Porque cuando uno integra la historia, uno tiene más posibilidad de estar más presente. Si uno no integra la historia, es lo que se genera trauma. El trauma es cuando uno con la historia que ha vivido no la integra en el cuerpo, en la mente y en el espíritu, sino como que pasa rápido por las cosas y muchas cosas se quedan como bloqueadas. Entonces, parte del proceso de aprendizaje es como hacer que lo que uno empezó lo pueda cerrar. En una relación igualmente pasa así. Si yo tengo una relación con alguien y yo peleo y yo con esa persona dejo esa cosa abierta, eso me va a generar a mí un desgaste de energía gigantesco, que yo voy a estar en el momento más bonito de mi vida y yo voy a estar como pensando en cosas del pasado, me voy a estar culpando y voy a estar como con mi energía puesta en otra tensión. Entonces, las microhistorias hace parte de una estrategia de aprendizaje y de ambiente muy importante para, es como un dispositivo de sociabilidad que genera como intercambios, encuentros, descubrirse con las otras personas que están cerca nuestras, cómo han vivido y podernos comprender más. Quiere decir, el dispositivo de microhistoria de aprendizaje es un dispositivo para fomentar la empatía en las personas, la conexión, para ser sensible frente al sufrimiento del otro y no a veces no juzgarlo, sino como encontrar por qué esa persona que actúa de esa manera vive así. Entonces, en la pedagogía es muy clave tener ese conocimiento de nuestros estudiantes, de esas tradiciones, de dónde venimos y hacer conciencia de eso es un ejercicio muy importante. Hay una mujer que yo he venido leyendo en los últimos días que se llama Valerie Kaur y en un libro muy bello que se llama El Manifiesto por un Amor Revolucionario, y ella hablaba de a qué comunidad nosotros pertenecemos, de qué comunidades venimos. Y hacer ese ejercicio nos da cuenta un poco de nuestras formas de ser, pues de nuestras formas de interactuar, de nuestras formas de reaccionar. Entonces, esa metodología de la microhistoria es una posibilidad para integrar aquellos momentos del pasado y darles como una potencia creativa, ya sea a través de un video, ya sea a través de una infografía, ya sea a través de un cuento, un podcast, alguna manera creativa de materializar esa historia, ya sea visual. Hay unas personas que de pronto le va mejor con el dibujo, otros con la fotografía, el video. Cuando decía video, la actividad, el plazo límite es el 25, pero el objetivo, como les vengo planteando, es que ustedes puedan hacer una reconstrucción histórica de esos pasos que ustedes han vivido, como lo hice yo en la sesión pasada, buscándoles compartir un poquito de mi vida. Es muy bonito también como parte uno como maestro, y lo he venido aprendiendo cada año que me encuentro con un grupo nuevo, siempre como compartirles esa historia y reconstruirla con mis estudiantes. Es casi como la posibilidad uno como docente de crear un propio manifiesto audiovisual, fotográfico, sonoro, alrededor de la vida, y eso hace que de pronto las personas como que conecten más rápido con uno. Si uno llega de pronto mostrándole solo una cara, pues también eso limita mucho las cosas. Profe, qué pena, yo iba a hacer una preguntita. Lo que pasa es que en eso sí, yo sí no me siento como muy cómoda hablando de mi vida personal, entonces el ejercicio lo hice con un personaje. ¿Hay algún problema? ¿Vuelve a repetir la pregunta? No, no me siento como cómoda hablando de mi vida, no, no, o sea, honestamente no. Entonces hice el ejercicio, pero como describiendo un personaje. Sí, no, podemos utilizar aspectos de la experiencia vivida, pero si queremos darle toques de ficción a lo que estamos haciendo, está muy bien. No tiene que ser exactamente pues literal y hay libertad. La cosa que este es el principio de integración de la historia hace parte de un principio también de sanación de las personas. Es producir un conocimiento no solamente
para volver al pasado, sino que también volver para desatrancar, mejorar, perdonar, ajustar cuentas y potenciar un poco todo lo que hemos vivido, llevarlos a niveles cada vez más grandes. Cuando yo les compartí un poquito mi experiencia, era buscando también, proyectando una imagen muy real de uno, la intensidad como ha vivido, los sueños por los que ha pasado, la gente con la que ha compartido, los desamores, y parte de lo que tenemos históricamente también que hacer en nuestros ambientes de aprendizaje es ofrecer espacios como tranquilos, seguros, donde la gente no va a juzgar al otro por lo que va a compartir, no tener un poco como ese miedo a que acá en este espacio con lo que se va a compartir es un espacio seguro donde no vamos a buscar que esto va a servir para nuestra vida, no lo estamos haciendo para el profesor o para un programa, sino para que podamos nosotros enriquecer nuestra historia y llevarnos como ojalá a llevar nuestros aprendizajes a otro nivel. Eso tiene un potencial gigantesco. Yo lo he venido aprendiendo que las microhistorias tienen ese reto de autoconocimiento, de una posibilidad de autoconocimiento que a veces en la academia y en las áreas del conocimiento, a veces siempre por estar buscando conocer el mundo externo, a veces hemos olvidado un poco nuestro conocimiento de sí mismos y es algo pues grandioso. Entonces, esa cosa como para ajustar. La otra cosa que les quería comentar era la necesidad también de, como maestros, poder explorar pues con mayor profundidad aquellos ambientes donde nuestra vida pues se ha enriquecido también de una manera impresionante. Es como preguntarnos en aquellos momentos en los que nuestra vida ha hecho que nuestros ojos como que brillen de una manera mejor, más bella, como esos momentos tan hermosos, y para darnos cuenta también en un precepto de la educación expandida que la educación sucede en cualquier momento y en cualquier lugar. No solo aprendemos en la escuela ni en el colegio, sino que aprendemos en muchos lugares, y esa conciencia es lo que busca también esta microhistoria, darnos cuenta de que la educación es algo más amplio, más desafiante, y haciendo conciencia de eso, como maestros podemos también darnos cuenta también cómo podemos aprender también del río, del viaje, de la acampada, de la volada, de todas esas maneras donde hemos también empezado como a romper un poquito como con esos lastres. Y también para darnos cuenta cuando a veces ciertas cosas de la educación no nos han gustado, más que proyectar una ira hacia la universidad o hacia la cosa, lo que yo he empezado a vivir en mi vida y he hecho el ejercicio, es que a veces cuando estudiaba y sentía un poco que había como un poco de cosas que hacían falta, nos tocaba que envolver como crear comunidades y crear grupos y crear proyectos, crear revistas, crear sueños para hacer cumplir nuestros sueños, porque muchas veces ni en el trabajo, ni a veces, hasta a veces no tenemos esa capacidad de poder como poner toda nuestra belleza en lo que hacemos. Entonces, como que siempre la invitación es como que cuando no nos gusta algo, poder como crear mecanismos colectivos para crear cosas nuevas. Y es algo que pues yo lo he tenido mucho en mi vida, en parte por lo que pues la sociedad no la plantea tan fácil. Uno va a muchos lugares, va también cuando se enferma, va donde la salud, cuando uno tiene que pagar pensión y salud a veces por otro trabajo y tiene que pagar 2 veces pensión y salud. Un sistema diseñado como para siempre estar perdiendo y siempre estar como en déficit, y un sistema basado en la escasez. Entonces a uno empieza como a darle una ira con todo, con el sistema, con la universidad, con los papás, con todo, hasta con las mismas religiones, y entonces esa ira y ese malestar es como la posibilidad también de construir como cosas nuevas. Así yo lo he vivido en mi vida, y siento que es una posibilidad también para crear cosas nuevas. Entonces, uno de los retos también que tiene la pedagogía respecto a los ambientes es poder considerar aquellos, conocer de una manera más profunda la importancia del desarrollo psicológico de las personas, cómo nos desarrollamos psicológicamente y qué es lo que necesita un niño, y tener en claridad el desarrollo psicológico y cultural de las personas. Para el maestro enriquece mucho los ambientes que va a diseñar. Si uno no tiene en cuenta ese conocimiento, por eso esa tabla que aparece dentro de la unidad 1 es tan importante, por lo que hay como un cuadro, un recuadro con unos enlaces muy interesantes para que exploren alrededor de la posibilidad de cómo es el desarrollo sensorial y motriz de los niños, lo del apego seguro en la primera infancia, lo que tiene que ver con las actividades rectoras del juego, el arte y la educación inicial. Tener en cuenta eso es muy clave, porque a veces llevamos ciertas actividades y ciertos ambientes a públicos que no van a tener
la misma receptividad frente a lo que nosotros estamos proponiendo. Y a veces queremos que el niño haga un dibujo figurativo cuando el niño todavía está haciendo garabatos. Y a veces queremos generar una precocidad en el desarrollo de los niños, que a veces generamos es más problemas que resultados. Entonces es muy importante darnos cuenta, por eso la microhistoria, porque uno empieza a recabar la infancia, su adolescencia, cómo fue todo ese pasado y dando cuenta cómo el cerebro, la mente y la perspectiva del mundo va cambiando. Y esa posibilidad es muy interesante, es muy interesante. Y cómo se desarrolla el cerebro adulto, porque es que yo creo que lo que vienen diciendo muchos investigadores frente al desarrollo psicológico es que el desarrollo psicológico queda estancado. Y está muy mapeado la adolescencia y la infancia, y hay muchos libros sobre eso, pero sobre el desarrollo adulto tenemos una gran ignorancia. Y a veces nos quedamos un poco estancados en el proceso de crecimiento. Y el proceso de crecimiento pues avanza. Erik Erikson fue un psicólogo que habló un poco de esas etapas vitales en relación al proceso del desarrollo. La antroposofía de Rudolf Steiner habló de los septenios para los procesos de transición un poco también del desarrollo de las personas. Piaget habló del desarrollo operativo, formal, concreto. Otros hablaron como Javier Abad del desarrollo simbólico, presimbólico, la posibilidad de generar ambientes para el desarrollo simbólico y el juego simbólico de los niños. Javier Abad hizo una tesis doctoral muy bella donde exploró a través de instalaciones el desarrollo de ambientes para niños de 4 a 6 años a través del arte, ¿cierto? Entonces uno empezar a ver también lo que hicieron este proyecto en Brasil de una pareja muy bella que se fueron, un proyecto que fue viajar por Brasil para explorar a qué juegan los niños en Brasil, cómo construyen los objetos cotidianos y los convierten en otra cosa. Después viene el desarrollo donde ya empezamos ya a tener un pensamiento abstracto. Podemos empezar a entender cosas de una manera más abstractas, pero eso tiene que ver con el desarrollo de nuestra conciencia, de nuestro cerebro. Después vamos dándonos cuenta de que el adolescente aprende mucho más de los pares, de las personas que son de su edad. Hay un gran desarrollo, por ejemplo, de Daniel Siegel, que es un neurocientífico muy importante que ha hecho muchos estudios acerca de la adolescencia, el cerebro del niño y del adolescente. Y me parece que Daniel Siegel es un expositor muy potente para entender un poco cómo crear ambientes para los adolescentes. Si uno no tiene en cuenta, él también viene generando un campo de conocimiento muy novedoso que se llama la neurobiología interpersonal, donde busca entender un poco cómo es que funciona el desarrollo del cerebro del adolescente y cómo empezar a crear estrategias para trabajar con ellos. Si uno no tiene en cuenta ese componente neurocientífico de eso, a veces la conexión con los estudiantes a veces carece un poco del mismo impacto. Luego, después de pronto de haber generado esa identidad, ese sentido de pertenencia que todos necesitamos, ¿cierto? Sentirnos parte de algo, sentirnos parte de una comunidad, sentirnos parte de un grupo, ese sentido de pertenencia se desarrolla mucho en esas edades. Y sigue el proceso evolutivo, sigue desarrollándose hasta cuando ya uno va necesitando ya no solamente pertenecer a un equipo, a un grupo, a una comunidad, sino que busca también un deseo de autorrealización personal, donde busca un autocuidado y un amor propio, donde busca construir una familia, cuando ya su desarrollo ya no se basa tanto en lo mío, sino que empieza a pensar más en los otros y empieza a crear un campo más de servicio, de dar un poquito más de generosidad, porque ya como que el desarrollo, pero si uno no tiene resuelto lo de abajo, es muy difícil empezar a construir lo de arriba. Quiere decir, necesitamos tener todos los sistemas como este psicólogo también, Abraham Maslow, nos comentó en la jerarquía de necesidades, donde estaba lo fisiológico en la base, íbamos pasando por ciertas etapas que necesitamos ir cumpliendo como sociedad y como personas. Luego ya llega un momento, 30, 35 años, las cosas se van poniendo de otro color, el desarrollo va cambiando, va necesitando, las necesidades van cambiando alrededor de la vida de uno y se va necesitando hasta llegar a las personas mayores, que van ya cuando uno trabaja con personas mayores, uno comprende también que hay otras carreras, otros afanes y otras necesidades en ese desarrollo. Entonces es muy clave tener un poquito claro esas transiciones que ya han sido muy mapeadas por la psicología para nosotros poder comprender cómo potenciar más bien el desarrollo de las personas a partir de los ambientes. Porque lo que hace un ambiente es intencionar un aprendizaje, fomentar un aprendizaje integral en las personas y ayudar a que las personas puedan seguir creciendo, porque el crecimiento nunca para hasta que morimos, ¿cierto?
y supuestamente morimos y siguen las cosas. No, las cosas cuando muramos no se van a acabar, van a seguir sucediendo nuevas cosas, van a seguir encontrando nuevas historias, va a llegar nuevas personas a recrear un poco y a ponerse desde lo que ya nosotros como generación heredamos y le damos a las nuevas generaciones. Y sigue el camino como un desarrollo evolutivo. Entonces, pensar un poquito en esas imágenes de que estamos también en un ambiente que es un universo que está en creación permanente. La creatividad no solamente es una creatividad que surge del ser humano, las plantas son creativas, el átomo es creativo, la célula es creativa, los órganos. En el universo hay una cantidad de ambientes que no se sabe por qué, pero han desarrollado este cuerpo que nosotros tenemos y estos ojos que tenemos, esta cara, esta conciencia ha sido parte de un proceso evolutivo. Entonces, parte también de un ambiente importante que me parece muy importante para los pedagogos es también, a partir del desarrollo psicológico, comprender un poquito el desarrollo del cosmos, de cómo ha surgido el universo. Y es muy bonito para los proyectos, no solo con primera infancia, sino en todos los niveles, empezar un poco a entender esa evolución y esa aventura del universo. ¿Por qué? Porque nos lleva a maravillarnos y asombrarnos por cómo está el Sol y esa importancia de que esté el Sol, la Luna, las estrellas, las galaxias, y hacer un poquito como esa conexión con ese ambiente cósmico. Es algo que ha tenido un despunte muy fuerte en los últimos años y es el desarrollo de una historia y una narrativa alrededor del surgimiento del universo y nuestro papel que nosotros tenemos en ese universo. Porque si nosotros nos quedamos solamente apegados a esto, pues vamos a seguir generando problemas ambientales, acabando con los recursos porque no nos ponemos en una dimensión más grande en la que estamos. Y parte de esa dimensión más grande y ese ambiente es el universo. Entonces, la invitación es que como pedagogos también podamos invitar a comprender con la belleza de la polinización, de las cosas chiquiticas, pero también de cómo se da el proceso de la fotosíntesis y como la posibilidad de extasiarnos con mucho asombro de lo que es el universo. Y siento que eso hace mucha falta en un momento donde estamos todos tan apegados a luchar por las cosas, pero ponernos en una perspectiva más amplia es parte de una transformación de la conciencia importante. Eso también lo hace la espiritualidad. En la espiritualidad a veces buscamos ponernos en una dimensión más amplia del ego pequeñito, ¿cierto? Porque hay como dos yo, el yo pequeñito y el yo amplio, el yo generoso, el yo interior que proyecta generosidad, apertura, amor. Ese yo es el yo espiritual. El yo pequeñito es el yo que está peleando, que está compitiendo, que está envidioso, que está muy azarado, y hay que también darle de comer a ese ego porque ese quiere hacer muchas cosas y estar activo. Entonces es parte de nuestra parte, es como cómo proponer espacios donde podamos trabajar ambientes que procuren el trabajo del cuerpo, de la mente, de las emociones y de la parte espiritual, de acuerdo a las edades, de acuerdo al desarrollo, no de pronto irrumpiendo mal, pensando en enseñarle álgebra a un niño de 3 años porque nos vamos a estar llevando como malos encuentros, sino mirando un poco cómo poder integrar ambientes que trabajen las pedagogías integrales, están aportando a que trabajemos cuerpo, mente y el espíritu, la parte emocional. Parte de lo que están diciendo de que las habilidades para el siglo XXI tienen que ver con pensamiento crítico, inteligencia emocional, abordaje de pensamientos complejos, tiene que ver un poco como con volverse más liderazgo, gestionar recursos, tener flexibilidad mental, y esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque eso es lo que, a donde nos estamos dirigiendo como sociedad, tener en cuenta esas habilidades que hacen parte del desarrollo humano. Si nosotros estamos creando ambientes solo para el ICFES o para formar trabajadores, pues estamos generando una limitación de las potencialidades que tiene el ser humano para la transformación de este planeta, que tenemos que ya empezar a dar saltos grandes en la pedagogía y muy revolucionarios, porque tenemos solamente 10 años para hacerlo. Estamos en un ejercicio a contrarreloj también, donde esto de la pandemia es algo pequeño, lo que puede pasar en términos del agua y manifestaciones muy brutales de lo que puede pasar si no actuamos rápido a transformar rápido esos esquemas mentales y la posibilidad de crear ambientes de paz, de creación, de armonización de las personas y darnos cuenta de bajarnos un poquito de toda esa alfabetización industrial que ha operado tanto en el sistema educativo, que hemos formado más personas es para el trabajo, para cumplir reglas, para ser obedientes y no personas para que sean investigadores, científicos, artistas y gente que pueda movilizar pues su espíritu. Entonces tenemos un gran desafío como pedagogos para dar ese salto.
Y como no nos hemos dado cuenta de que no se puede hacer solamente desde un punto, por eso la necesidad de que trabajemos cuerpo, trabajemos la mente, trabajemos las emociones y trabajemos la parte espiritual. Esa es la invitación es a que tengamos esos referentes. El contexto natural es hermosísimo. También me parece que cuando yo les mostraba estos contextos de la educación propia acá en Colombia, uno puede comprender también como ciertos espacios naturales, como aulas vivas, donde se pueden aprender cosas con los niños. El espacio del viaje, el espacio del contacto con la naturaleza, es uno de los ambientes más ricos que también hemos perdido mucho. Bogotá y muchas ciudades se les olvidó construir espacios con árboles que estuvieran más conectados. Y esa desconexión con la naturaleza ha hecho que también nosotros pues acabemos con todo, porque como que eso no ha sido lo importante, ha sido es como más es otras cosas. Entonces tenemos que poner en la agenda pedagógica del siglo XXI pues todas esas cosas del cuidado, del amor, pero esas cosas no se pueden hacer solamente con cátedras, ni la cátedra de paz, ni el medio ambiente, no, se tienen que hacer con experiencias que los chicos sientan que eso es importante para sus vidas y que ellos, por ejemplo, yo pienso lo bonito que fue también que la minga indígena haya venido acá a Bogotá a darnos como un ejemplo de dignidad, de que sentir, vea, es que nos están matando, es que ustedes están allá todos ahí muy tranquilos, cada uno en sus casas haciendo sus cosas, pero es que acá estamos viviendo un conflicto y nosotros tenemos que solidarizarnos con los otros para generar una unidad colectiva. Pero en la sociedad, mucha gente todavía ve con despectivamente a los indígenas como subhumanos, como gente que vale menos. En Estados Unidos ven a los negros también como si fueran personas como menores. ¿Y por qué? Porque pedagógicamente eso todavía no estamos nosotros dándolos, todavía estamos muy preocupados por la evaluación, por enseñar unas materias, pero todavía están pasando muchas cosas en la sociedad que ameritan que transformemos radicalmente el sistema educativo y que pongamos en agenda todos esos temas globales, calentamiento global, los problemas. Por eso, parte de la unidad también había un guiño muy importante, es que un ambiente de aprendizaje tiene que tener un poquito esa dimensión global, tiene que tener ese abordaje de esas situaciones que estamos viviendo como humanidad, que se tienen que abordar ya con los niños y en todas las edades, cada uno con estrategias y con metodologías distintas. Pero sí es muy importante que empecemos a integrar, y eso es lo que la pandemia también nos ha permitido, empezar a ver un mundo de desigualdades, un mundo de cosas que no están funcionando bien en la economía, en la política, y que nuestros espacios y ambientes puedan generar espacios de reflexión y de creación ante esas problemáticas. Yo creo que uno de los ambientes que a mí me han llamado mucho la atención en esta pandemia son los hackatones. Los hackatones son unos espacios que se construyeron y se vienen construyendo en los últimos años, donde personas de diferentes áreas del conocimiento se reúnen a resolver una problemática que tienen y la resuelven. Entonces, como que tienen la posibilidad de crear transformar y construir algo. Y cuando hubo la pandemia, mucha gente se reunió a crear propuestas rápidas, de bajo costo, para transformar esos contextos. Entonces uno vio muchos hackathons, ustedes pueden ver una página que se llama hackathon.org y una cantidad de proyectos en el mundo donde uno, por ejemplo, como en Facebook, podría uno hacerlo en su perfil, invitar a un grupo de personas y una comunidad para trabajar en un problema global. Y toda la gente podría estar en Asia, en África, en América Latina y todos en línea compartiendo herramientas y posibilidades de transformación. Entonces yo creo que también las tecnologías también ameritan una gran reflexión porque es un ambiente en el que muchos nos estamos moviendo, pero y ahorita que leía yo el último informe del futuro del trabajo, hablaban que en los próximos 5 años va a haber una gran inmersión también del mundo tecnológico. Haya o no haya pandemia, esto ya va en una dirección hacia las tecnologías muy brutal. Y si nosotros como maestros no tenemos una posición crítica y creativa con esos mundos tecnológicos, podemos estarnos saturando de ellos, desencantando un poquito, cansándonos también porque las pantallas agotan también la mente de las personas e interrumpen mucho la atención, que eso es lo que también vienen criticando mucho las personas que han estado como en esos contextos tecnológicos, es que la atención está muy interrumpida y la atención es la fuente del aprendizaje. Entonces, si nosotros tenemos la atención interrumpida por los celulares, por eso, pues se nos va a dificultar mucho abordar esas problemáticas que requieren pues mayor atención, mayor concentración, mayor disciplina, porque estas cosas tampoco no se dan solamente dejándolos para hacer los domingos por la tarde, sino que se requiere como un trabajo cotidiano de las personas frente a esos temas. Quiere decir, eso se tiene que poner en la agenda el tema del género, el tema
de los indígenas, ¿cierto? Los campesinos, el tema del calentamiento climático, el tema de los virus, todas esas cosas se tienen que volver objeto de aprendizaje ya en las escuelas y con mucha creatividad. Entonces yo espero que cuando entremos ahorita en la unidad 2 a construir prototipos de ambientes de aprendizaje tengan en cuenta un poco aquellas dimensiones de los ambientes que están propuestos en la guía de aprendizaje número 2 para que los tengan en cuenta. Pues uno de ellos hacía relación a que el ambiente tuviera una potencialidad de creación colectiva, que no sea un ambiente solamente un espacio físico, un contenido, una página, sino que plantee como una manera, igual que la Wikipedia, donde se pueda colaborativamente construir un bien común, que se pueda materializar a través de un libro colectivo, de una obra colectiva entre varias personas, es parte de los ambientes que se deben procurar ahorita. Lo otro que hablan ahí es un poco que mezclen un poco el arte, que mezclen ciencia, que mezclen tecnología en la propuesta, que involucren esas habilidades de liderazgo, que involucren a las familias, que utilicen de pronto la casa y reconstruyan también la posibilidad de construir la casa como un espacio de aprendizaje también, que creo que se le puede sacar mucha más riqueza de la que tenemos. Hace un tiempo unos amigos estuvieron haciendo un proyecto que se llamaba la Escuela del Instante y se proponían donde en cada casa se forjara un aula de aprendizaje. Entonces, Alejandro, Claudia, Javier, ¿cierto? Cada uno de nosotros en su casa formaría un aula que abriría al mundo para compartir aquellas cosas que en su casa pues hacen mejor. Si en mi casa hacemos pan, pues mi aula pues estaría enfocada como a crear un espacio para la hechura de pan. No, en mi casa creamos cohetes. Ah, bueno, entonces en esta casa. Entonces se crea como un banco común de conocimientos donde, y unos perfiles en internet donde las personas ubican las habilidades, lo que ellos pueden dar con facilidad a la comunidad y cosas que les gustaría también enseñar, que les gustaría aprender. Entonces se crean redes de intercambios de aprendizaje para que dentro de un barrio se crean aulas. Entonces yo no tengo un saber, pero tengo un espacio donde pueden tener a los perros. Ah, bueno, tengo espacio para perros, entonces es un espacio que puedo poner en valor. Entonces es como en cada casa poner en valor la creatividad y la potencia que tiene cada cosa. Eso yo en Europa lo vi con mucha más riqueza porque además de tener esas redes de intercambios, habían como etiquetas y adhesivos en códigos QR code, donde uno con el celular podía en un poste pasar y con el celular mirar un poquito que en este barrio, y eso que lo vi hace mucho tiempo, quizás ahorita con la inteligencia artificial del momento se podrían hacer cosas mucho más novedosas, pero entonces uno con el celular activaba un poco la etiqueta, ve, en esta cuadra hay esto, esto y esto. Quiere decir, como con la realidad aumentada me permitía visualizar toda la riqueza en saberes, en servicios y en oficios que tenía ese barrio, para que las personas se pusieran de acuerdo y generaran una economía de conocimiento creativo. Entonces, ahí es donde también pongo estos ejemplos porque cuando ustedes creen el prototipo de ambiente, puedan ustedes involucrar espacios públicos, códigos de tecnología, puedan mezclar un poco la escuela también, las redes, las tecnologías y todo esto, y no nos quedemos solamente en un ambiente pensándolo como crear contenidos, para consumir, sino como propuestas que realmente involucren espacios, lo que llaman los hybrid space, espacios híbridos, espacios físicos, espacios digitales, la casa, pensar un poquito como en las estructuras sociales que están anidadas, entonces el cuerpo, la casa, el barrio, la ciudad, el planeta y el universo. Ojalá que también pensemos en esas escalas, no nos quedemos pensando en una escala pequeña, sino que ojalá que también nuestros ambientes puedan afectar esos ambientes en donde la vida de nosotros se desarrolla. Hay otros elementos que yo no recuerdo muy bien que están para el diseño. Bueno, también adelantando un poquito es que eso se va a hacer en grupos. Ustedes se van a reunir en grupos y van a pensarse ya sea como qué ambiente, para qué población, para qué intencionalidad, es muy importante, qué intencionalidad tiene ese ambiente, qué recursos técnicos va a tener, qué recursos humanos. Satish Kumar es un pedagogo hindú que tiene una escuela en Londres, muy bonita, se llama The Small School, y si ustedes revisan un poquito esa experiencia pedagógica, este hombre se inventó un prototipo de ambiente muy interesante
donde los chicos una vez al mes van a territorios naturales, los papás prestan, si no tienen cómo pagar, pueden pagar también con voluntariado en la escuela, pueden generar, los involucran a partir de lo que ellos saben. Hay una interacción muy fuerte con las familias y eso es lo que yo quiero que cuando ustedes se piensen en el ambiente, piensen en un ambiente que por lo menos a 10 años sea innovador, no un ambiente solamente para resolver una cuestión muy puntual, sino como que puedan imaginar, ya que estamos en un sistema de posgrado, de soñar un poquito aquellas cosas que de pronto en la realidad todavía no están y que por eso es prototipo. El prototipo significa como una tentativa de idea que yo quiero llevar a cabo, que es como mi sueño ponerlo en materia. ¿Cómo se presenta ese prototipo? Pues dice que un tráiler, hay que presentar un tráiler donde yo, como en 2 minutos, muy corto, presente como esa idea, que cualquier persona que la vea se sienta enamorado del proyecto, quiera participar en ese proyecto, diga, no, esto hay que hacerlo, esto está muy maravilloso. Como que es una manera también ejecutiva de visualizar la idea. Hay maneras que la gente las puede hacer animando con dibujos, lo pueden hacer a través de fotografías, con imágenes, ojalá en la mayoría propias. Si ese prototipo lo hacen a través de una maqueta, a través de una... Es cierto, no tiene que ser... se vale cualquier manera, pero que esa idea sea clara para contar la historia del ambiente que yo quiero construir. Y ese ambiente, pues la otra cosa importante es que ese producto se tiene que sostener por sí solo. Ojalá que si es un video, que eso ya ustedes no tengan ya que hablar, sino como que el video ya habla por sí mismo de la idea. Eso está muy inspirado en esas plataformas de crowdsourcing, de crowdfunding, perdón, donde uno, no sé si ustedes han escuchado esto del crowdfunding, que es una manera de financiar colectivamente proyectos de innovación social, y lo que uno hace es construir un video buscando que otras personas que lo vean se enamoren del proyecto y que lo puedan aportar recursos a ese proyecto. Entonces, si mi proyecto es de crear un proyecto intercultural, ¿cierto? Para primera infancia, entonces yo busco que ese proyecto sea rico, que tenga imágenes muy bellas, que tenga una voz en off detrás contando el proyecto y que pueda la gente al verlo enamorarse del proyecto. Eso es lo que yo quiero que en los proyectos de los prototipos que vamos a construir en grupo ustedes puedan transmitir la idea con claridad, pero con creatividad. Hay una página que se llama goteo.org, es una página que ustedes pueden chismosear también para ver un poco cómo la gente, propuestas educativas o sociales o ambientales o tecnológicas han financiado con el apoyo de gente en todo el mundo y ver cómo lo plantean, porque hay unas maneras muy bonitas de cuando alguien va dibujando, otros lo hacen contando con personas de una manera narrativa, otros lo hacen a partir de... Alguien lo hizo de una manera muy bonita en unos semestres pasados y es que se apropió de la cultura del anime y de la cultura de la animación y le quitó la voz a los personajes y creó una historia donde a partir de los muñequitos animados contó el proyecto. Me pareció muy chévere esa idea porque está muy inspirada también en algo que en el arte contemporáneo le llaman el remix cinema, que es coger imágenes de la cultura popular y cambiarles el sentido para contar otra historia. Eso también se puede hacer con remix cinema y está muy bien. Ese remix cinema lo han utilizado más para cosas políticas, es como coger una cosa de un político y lo transforman, ¿cierto? Entonces, eso también se vale dentro de la manera de contar la propuesta. Si alguien lo dice que no, es que a mí me gusta dibujar muy bien o pinto muy bien, pues hágalo por ahí, cuéntelo así. No hay una manera única y espero que esas propuestas pues se vean inundadas como de eso. También pueden afectar la parte intergeneracional, es otra de las claves que también dentro de los ambientes estamos proponiendo, que no solamente sea para niños, sino que ojalá que los niños dialoguen con las personas mayores, o que los mayores vayan allí, o que como que tejamos un puente, ya que la educación está arreglada para tener a personas por las mismas edades y que no lo podamos tener, que el prototipo de ambiente pueda generar un intercambio afectivo, creativo con otras comunidades diferentes, como lo que está pasando en Medellín, una propuesta muy bonita de una licenciatura que se llama la licenciatura Pedagogías de la Madre Tierra, donde están los indígenas como profesores. Entonces, muy chévere un ambiente donde parte de la sabiduría
de nuestro territorio también se vea puesta en valor y pensamos a tejer un poquito una conexión más fuerte, no solo generacional, sino también entre el campo y la ciudad, que también estamos muy fragmentados, el modelo de desarrollo fue una concentración muy grande en las capitales, y el campo y toda la parte territorial de nuestro país ha quedado en la ignorancia por todos nosotros. Entonces, chévere que también ese ambiente construya una oportunidad de mirar con nuevos ojos la riqueza de nuestra biodiversidad también. Por eso uno de los grandes atractores para los ambientes de aprendizaje que están muy de moda hoy en la educación, y acá en Colombia hicimos el año pasado un evento que se llamó Ciencia Ciudadana. Fue un espacio muy bonito. Yo no sé si han escuchado también de esos proyectos, es donde personas muy diferentes de conocimiento se reúnen para resolver dinámicas y aprendizajes alrededor de su territorio. Entonces, hay muchas maneras de proponer el ambiente. Hay muchas herramientas ya. Si alguien quiere generar un proyecto de economías alternativas y solidarias también muy interesante, porque vienen tiempos de crisis económicas fuertes. Más o menos de 115 millones de personas, decía el informe de Future Jobs, van a quedar sin empleo. Eso no es para asustarnos, es para tener un poquito el contexto, pero también el informe decía que se van a crear también millones también de empleos. Y es parte de esa posibilidad de que muchos empleos se van a transformar y la sociedad va a crear nuevos empleos. Les recomiendo mucho también revisar, si quieren, ese informe que salió la semana pasada de Future Jobs, que es como la perspectiva futuro del trabajo, hacia dónde se dirige, para que ustedes también miren un poco hacia qué sociedad pues queremos ir formando, y tener en cuenta un poco, porque eso lo hacen personas. Otro de los temas muy importantes para trabajar los ambientes y que en los últimos 13 años se ha venido deteriorando es la libertad y las democracias en el mundo. El informe de Freedom House habla en los últimos años de que las sociedades desde el 2008 han perdido un poco las libertades. Corrupción en las elecciones, genocidios, tratamiento duro contra los inmigrantes, muertes a los periodistas que crean otro tipo de contenidos. Entonces, en ese informe de Freedom House del 2020 también es muy chévere uno como pedagogo estar revisando cuáles son el informe de competencias digitales, el informe de salud, ponerse uno al día para uno también actualizar un poco las pedagogías. De no hacerlo, pues nos quedamos un poco desactualizados. Y ese informe de Freedom House decía unas cosas muy importantes alrededor de la democracia, que la democracia está desde el 2008 hasta el 2000, en los últimos 13 años se ha venido fracturando. Y hay un surgimiento de gobiernos como más fascistas en el mundo, gobiernos que han generado mayores rupturas de las libertades, y estaría muy bien que los ambientes de aprendizaje pudiesen también fomentar niveles de democracia participativa y de co-creación de la realidad social de maneras más amplias. Proyectos no solamente de consultas populares, sino como proyectos donde la participación de las personas sea puesta en valor de una manera más importante. Entonces, ahí me parece también importante poner el foco de cómo generar proyectos donde la creación de riqueza comunitaria y de procesos de creación de riqueza en las comunidades se fortalezcan. Porque no vamos a pensar que esto lo va a resolver solo un presidente, sino que tenemos también que fortalecer mucho el nivel de los espacios culturales en los que vivimos. La parte de lo natural también es un gran territorio, lo que tiene que ver con la sostenibilidad, lo que tiene que ver con el ambiente, pero no quedarnos un poco en esa idea de lo reciclar y reciclar y reciclar, que hace parte de una comprensión del fenómeno muy reducida de lo que podemos hacer como seres humanos. Yo les invito también a mirar un poquito los modelos de La Cuna, que es un proyecto de unos ingenieros muy bonitos de empezar a diseñar entornos alrededor de cómo funcionan nuestros sistemas naturales. Entonces, de La Cuna es como un movimiento social que busca diseñar ciudades como si fueran bosques, diseñar espacios como si fueran, buscan un poco generar un aprendizaje profundo de aquellas cosas que en la naturaleza han soportado millones y millones de años de evolución, que muestran un desarrollo realmente sostenible. Entonces, cómo aprender como algas que son capaces de descontaminar el agua, o ciertas arquitecturas que paneles solares, energías solares, todo el tema de eso, eso es muy importante empezar allá, porque si eso no lo hablamos nosotros en educación, entonces ¿dónde más lo van a hablar? Si en los medios de comunicación no hablan de esos temas, si las familias están viendo es la novela, si estamos viendo es el reality,
si estamos viendo Netflix para entretenernos, pero no estamos hablando, es tampoco lo que estamos hablando, que cada vez los gobernantes que prometen seguridad, prometen más militares son los que a la gente le gusta más. Necesitamos generar discusiones y parte de la democracia es generar que esos diálogos puedan derramarse más ampliamente en la sociedad y no se queden hablando pues ciertas personas de ellos, sino como que se vuelva un tema cotidiano. Con el taxista, con la señora que vende las empanadas y empezar como a crear un poquito esa dinámica de que es parte de la creación de cultura, ampliar la capacidad de conversación con personas diferentes, porque en redes estamos atados a hablar con los mismos. Entonces, como que parte de la revolución no la vamos a hacer solamente por redes, ni va a ser solamente haciendo clic, ni me gusta, sino que tenemos que empezar a crear otros espacios diferentes a las redes sociales, porque las redes sociales también se volvieron como unas grandes ciudades donde todo entra, pero nada sale. No todo puede dar compartir a tal, pero de ahí de para afuera, ¿a dónde uno comparte? Se volvieron como unas megalópolis muy que nos preocupemos, de verdad, pero o que la sepamos usar como con nueva oportunidad también. Parte de los ambientes que se están planteando mucho y hay que tener en cuenta es como que mucho de lo que estamos haciendo también está generando mucha envidia en la sociedad y también es algo que empezar a ver cómo manifestamos en las redes como otro tipo de cosas diferentes a eso. Entonces, como que la invitación es a que ustedes puedan poner los grandes problemas, lo que decía Federico Nietzsche, ponernos a la altura de los signos de nuestro tiempo, ponernos a la altura de la conciencia histórica, del zeitgeist, del espíritu de la época, es parte de lo que nosotros tenemos que introducir en los ambientes. Porque introduciendo esos temas puede entrar la matemática, la física y todas las materias del siglo XVII y XVIII ahí, la sociología, la química, la filosofía, la ética, todo puede realmente entrar a abordar, porque cuando uno aborda esas problemáticas globales no las puede abordar solo desde la economía, ni desde las matemáticas, ni desde la física, sino que requiere una visión donde todos los saberes pues entren a jugar. La otra parte importante y última, ya hablé un poco de lo ambiental, de la sostenibilidad, hablé un poco de la democracia, la política. Otro punto importante también y que viene cobrando mucho más fuerza en los últimos años tiene que ver con la espiritualidad. Tiene que ver un poco cómo generar ambientes donde el desarrollo espiritual pueda integrarse de una manera más importante y no viendo lo espiritual solamente como la religión, ni como un sistema de creencias, sino como un sistema de prácticas que realizamos para conectarnos con el presente y con el amor más amplio y el amor con el eros. Digámoslo, el acto espiritual es un acto erótico por excelencia, porque nos ayuda a conectarnos con el amor en todas sus dimensiones. El amor de una planta, el amor del océano, el amor de la familia y ver esas escalas del amor, viendo lo espiritual como el amor, como con la dignidad. Entonces también una de los grandes los teóricos y filósofos nos vienen anunciando de que para abordar las problemáticas globales no las podemos solo abordar de maneras racionales e intelectuales, sino que requerimos también perspectivas espirituales para tener la capacidad también de poder orquestar todo ese caos que se viene. Y parte de un gran atractor de los últimos 30, 40 años en el occidente ha sido como la convergencia entre la ciencia y la espiritualidad. Ha sido como un desarrollo que ha venido creciendo y ahorita para nadie es extraño que, y ya lo dicen los científicos, que la meditación pues hace que las personas pues puedan tener una presencia y una capacidad de atención y cuando uno está, tanto cuando uno está muy acelerado o como cuando uno no sabe qué hacer, como sentarse un poquito a respirar, es un poquito un ejercicio que ayuda. Hasta le dicen en las parteras a las mujeres que van pariendo, respire profundo, ¿cierto? Respire profundo. Las parteras nos dicen respire profundo. Entonces la respiración y esas cosas como tan sencillas que parecen que no tienen que ver como con un aprendizaje tan concreto, hacen parte de tradiciones milenarias que vale la pena empezar a estudiar. El cristianismo místico, y no solo el cristianismo de ideas y de dogmas, sino un cristianismo de prácticas. Entonces, ¿qué es lo importante de la oración? ¿Qué es lo importante de la contemplación, de la meditación? ¿Cuáles son las prácticas espirituales que nos hacen mejores seres humanos? Y no verlas como una cuestión de creencia, si creo o no creo, porque esa visión es muy mítica de la religión, del Dios como alguien que juzga, que va a llevarnos al cielo. No, sino ver el Dios como
la fuerza que hace que el sol surja, la fuerza que hace que las olas del mar vayan, la fuerza que hace que nos levantemos al otro día respirando, y la fuerza del universo expresada en todas las dimensiones. Esa es la fuerza espiritual, la fuerza que está más allá de nuestra mente. Nosotros no creamos eso, no lo hicimos nosotros, pero no lo pudo hacer una persona, lo hizo, es como una fuerza misteriosa que es algo que es incognoscible, que no la podemos abordar de manera racional. Entonces la parte espiritual es un gran posibilidad también para actualizar en la educación, una educación no religiosa solamente, si este es cristiano, islamista, sufista, sino como generar prácticas que permitan a las personas mayor amplitud, mayor espacio, para que cultiven las virtudes, para que cultiven las virtudes humanas como la belleza, la generosidad, la paciencia, el diálogo. Eso hay que cultivarlo. Si no, nos vamos a seguir matando por años y años acá en el país. Quiere decir, en los ambientes. También es muy interesante si alguien quisiera poner el foco en estos tiempos de posconflicto, todo lo que tiene que ver con la educación para la paz. Creo que es algo muy importante en un tiempo donde quieren derrumbar ese espacio para contar la verdad. Creo que la verdad también nos lleva a, así sean verdades dolorosas, pero la verdad nos va a llevar a crecer como país. Entonces, chévere si ustedes también dentro de los prototipos pudiesen aportar un ambiente para la paz. ¿Y cómo sería ese ambiente? ¿Qué elementos tendría? Buscando un poco estrategias novedosas. Entonces, ahí están como, en la parte de la salud también hay cosas muy maravillosas que pueden también ustedes empezar también a trabajar. Los temas del autocuidado, la creación de redes de apoyo, como está sucediendo, los círculos de mujeres que empiezan a encontrarse para hablar de la crianza compartida y hablar un poquito y a crear conocimiento alrededor de no solo lo que dice las farmacéuticas y la ciencia, sino que un gran fenómeno también de este tiempo son como comunidades de aprendizaje. Alrededor de Alcohólicos Anónimos es una gran comunidad de aprendizaje, donde la gente se reúne y se sana de las enfermedades y de las adicciones. ¿Por qué? Porque encuentra un grupo que le ayuda a sanar, no una droga, como porque tenemos a veces una visión muy reducida de las adicciones y a veces una comunidad puede ayudar a sanar. Entonces piensen un poco que los ambientes pueden tener una posibilidad de sanación muy fuerte si son colectivos, si pueden tener una comunidad de apoyo, como lo que está pasando en el mundo de las tecnologías cuando personas reunidas por una enfermedad se están reuniendo a compartir sus problemas, sus recetas, sus cosas y se van aliviando. ¿Por qué? Porque hay una inteligencia colectiva que sostiene ese intercambio. Entonces, alrededor de la salud también muy interesante crear ambientes de aprendizaje. La sexualidad también me parece un gran tema, ahorita en tema de tantos feminicidios, de tanto sexismo, vulneración de derechos, y no solamente pensar el feminismo, sino en una educación del género donde tengamos en cuenta cuál es el rol también del hombre en esta transformación, porque es que el hombre también se tiene que transformar en esto y tenemos que remar el barco juntos. La educación de género, nosotros como hombres hemos sido educados en un sistema que nos ha sobornado y nos ha mentido mucho, nos ha mostrado rígidos, duros, que no podemos llorar, que nos cuesta expresar nuestras emociones, y parte de los ambientes que se están creando en el mundo es para que el hombre pueda expresar de una manera más abierta su vulnerabilidad, reconozca sus errores, sea más humilde, pueda generar una conciencia acerca de que no es solamente un objeto de éxito, ni la mujer solamente un objeto sexual. Entonces, como que en el desarrollo del género hay también es un gran fuente de atracción poder desarrollar propuestas para generar conciencia alrededor de cuál es el rol del hombre, la mujer y de cualquier otro sexo, de lo transexual. Digamos, lo que mirada estamos teniendo hoy, que el Papa dijo, me pareció una manera muy bella, de que apoyaba la unión sexual de la comunidad LGBT. Me parece un salto histórico muy maravilloso de celebrar por parte de uno de los patriarcas en la iglesia, y me parece que todos los líderes que están en la política, en la espiritualidad, deben estar empezando a generar una apertura, porque hay muchos suicidios de la comunidad trans porque no pueden mostrarse como son, están totalmente cohibidos, y creo que si en la sociedad, en nuestras familias y en nuestras escuelas, así no sea yo trans, yo tengo que tener una mente trans para poder acoger a aquellas personas que quieren ser trans. Quiere decir, tengo que tener una apertura mental, y esa apertura no se da sin trabajo espiritual, eso no se da solamente por leer libros sobre LGBT, comunidad de género, no, eso se da por un trabajo espiritual. Este trabajo no se va a lograr
Es como el trabajo de volverse un buen amante no se va a dar por leer libros de erotismo. Muy duro, bastante duro, no solo leyendo libros que va a volver pues un buen amante, no, tiene que practicar. La práctica es el maestro. Entonces es muy importante que en este aprendizaje, es un aprendizaje muy práctico que requiere el desarrollo de todas las inteligencias que tenemos como ser humano. La inteligencia erótica es alguna de la inteligencia que más está, se vuelve un tabú para todos como sociedad hablar de sexo, hablar de drogas, hablar de política, hablar de todo esto, de religión. Entonces todos esos tabúes, parte de los ambientes del siglo XXI tienen que estar en desarrollo de hablar de esas cosas que no hablamos, porque de lo que no hablamos es lo que realmente es traumas históricos intergeneracionales profundos como sociedad. Entonces, ¿cómo empezar a hablar como, con eso con mayor tacto? Y si yo creo que hablamos con eso con mayor tacto, no solo una educación sexual para la prevención de enfermedades y embarazos, sino también para el placer, el gozo de la sexualidad, podemos también generar una educación más integral, no solamente para meter miedo de que si te vas a embarazar y sino también llevar a conocer un poquito el placer como una categoría también política también. Yo creo que la educación sexual está muy atrasada. Entonces yo los invito a que los ambientes cojan un poquito esos fenómenos contemporáneos y los traduzcan en tácticas. Tenemos también lenguajes muy potentes dentro de la cultura popular que pueden enriquecer mucho los ambientes y es el arte, el cine. Los que les gusta tanto las películas, podríamos estar pensando fragmentos de pedacitos de películas para abordar esas problemáticas. Yo creo que si uno quiere abordar eso, yo creo que el cine sería una estrategia maravillosa, más incluso que la filosofía y más incluso que otras áreas del conocimiento, poder generar a partir de pedacitos de películas ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo en la última veía, y yo he estado con esas ganas de ese proyecto, que sobre todo para trabajar la educación y el género y las nuevas masculinidades y las ideas de cómo pensarnos un ser hombre diferente, un ser hombre. Y yo he visto que en el cine contemporáneo están abordando esas temáticas. La temática también trans se está abordando dentro del cine. La temática de la inteligencia artificial se está abordando desde el cine hace rato, la ciencia ficción. Entonces, como que busquen también de que apóyense en esos hombres de gigantes del cine, de la pintura, de la música, radioteatro. Hay muchas cosas que de pronto uno no las ve directamente como un ambiente, pero que posiblemente podríamos buscar que todas esas vanguardias históricas del arte de los años 20 aún todavía requieren mucha actualización e integrarse más en nuestra cultura. Todo el surrealismo, el dadaísmo, futurismo, todas esas técnicas que estudian en las escuelas de arte y las conocen los artistas, pero en la cultura popular todavía no son muy conocidas. Entonces los invito también a que podamos integrar esas voces. Y la perspectiva obviamente del género teniendo en cuenta los dos polos, hombres y mujeres, porque en la educación de género hay que tener en cuenta de que si uno solamente va remando el barco por un lado, el barco tiende como a dar como vueltas. Si van remando los dos, es más posible que el barco vaya andando mejor. Entonces pensar un poquito como una perspectiva del feminismo, no solamente de avergonzar y de criticar y de que el hombre, sino también mirar un poco y hacer que hay sombras femeninas y hay sombras masculinas. No solamente quedarnos con un feminismo tan del avergonzar, de la ira, del culpar, sino también de ver que en esas cuestiones de la sexualidad están casi la mayoría de dolores que tenemos como sociedad. Y si eso no lo estamos hablando, no lo estamos trabajando, investigando, puede que eso siga como trauma histórico en la sociedad. Entonces, el mejor regalo que le podemos dar a las futuras generaciones es poder también esos traumas que tenemos como sociedad, como el racismo, que no surgieron de la noche a la mañana, pues que esta generación ya haga una transición responsable frente al tema y lo convierta en una posibilidad de parar la cosa. Y eso no se va a parar solamente con marchas, se va a parar con un ejercicio muy de mirar nuestros sesgos, nuestros prejuicios y lo que llaman a algunos psicólogos la sombra, que son como los aspectos de nosotros que nosotros no queremos ver. No, es que yo no quiero hablar de esto porque esto no me gusta, esto me da alergia, esto es como acercarnos a eso maluco de una manera como con corazón abierto y como sin miedo. Sin miedo porque eso es un proceso que es lo que más las generaciones están pensando y nosotros como papás, nosotros como seres humanos, es lo que también queda para las futuras generaciones si nosotros sanamos eso. Si no, sigamos con el ciclo vicioso de temas así
machismos, psicopatías, problemas de salud mental que han subido mucho, el tema del suicidio, la alienación, la pérdida del propósito ha sido que en las sociedades más ricas eso ha despuntado grande, la gente está con plata pero todavía sigue sin propósito. Entonces me parece muy importante que los temas de salud mental pueden ser también una posibilidad grandiosa para los ambientes, y no pensando la salud mental solamente como los problemas mentales, sino como cómo fortalecer la salud de las personas a nivel mental. Así como uno hace ejercicio para mantenerse bien, pues hay que entrenar también la mente y cuidarla y darle de comer lo que la mayor la va a aspirar. Entonces, ahí tienen un panorama muy amplio. Les quise dar un panorama amplio para que se inspiren y puedan ustedes en grupos tener la oportunidad de inspirar un prototipo, ojalá bien innovador de aprendizaje. Y lo último que me faltó decirles para cerrar es las tecnologías. Pues yo creo que es evidente y es que vamos a estar usándolas por mucho rato más. Hay una gran tendencia en ciertos sectores donde buscan pensar en Uber automático, en poshumanismo, en automatización más y en quitar más empleos. Quieren un poco acabar un poco con, sí, darle un poquito, lo que el futuro del trabajo también hablaba de que muchos trabajos los van a resolver ya más inteligencias artificiales que personas. Y eso es algo de reflexión como maestros también. Es una gran tendencia dentro del mundo tecnológico hablar un poco del poshumanismo. Y eso pues es algo importante de que lo podamos como abordar también, ese futuro de la fusión entre el hombre y la máquina, y cómo nosotros, qué perspectivas también críticas estamos teniendo frente a esos mundos, porque no todo en las tecnologías es tan chévere, también hay unas cosas que uno cuando mira muy de cerca también entra en un poquito de zozobra y dice, ay, para allá es que vamos, y esas narrativas no se las podemos dejar solo a los ingenieros, sino también a los ciudadanos, para que empecemos a hablar un poco bueno, cómo poner al servicio la inteligencia artificial para desarrollar la conciencia de toda la población, para generar proyectos de salud, de conciencia colectiva, de mayor democracia, pero no para que quede en manos de personas que tengan, como Donald Trump, ahorita dentro de 15 días ya son las elecciones en Estados Unidos, y si queda en manos otra vez de Donald Trump y de personas tan totalitarias, quedamos al arbitrio otra vez de sistemas donde las libertades se van a quedar como puestas en peligro. Entonces tenemos también que mirar cómo empezar a crear una cultura política que hable de esas cosas, sobre todo de ese mundo tecnológico, porque muchas de las campañas políticas están trabajando con algoritmos. Ya no se hace tanto las campañas tanto en la plaza pública, sino que están buscando, trabajando con Big Data, buscando las tendencias culturales de la población para inyectarles la información que esas personas consumen mejor y puedan crear una burbuja casi informativa y nos quedemos casi en una sociedad muy segmentada, ¿cierto? Una sociedad así muy jerarquizada, y lo de Cambridge Analytica fue una muestra de que en buena parte los políticos están ya muy interesados mirando un poco cómo sacarle jugo a estas redes sociales para los beneficios particulares. Entonces estamos en un momento de transición para que lo cojamos. Recordemos que tenemos los 10 años, son 10 años para darle la vuelta a esto, no nos demos mucho más tiempo en estos. No les digo que para el otro año, ni para el 2022, porque yo lo veo muy cortico, pero sí siento que si le empezamos a trabajar fuerte y con un sentido de esperanza, porque una de las características del prototipo, ahí hay un articulito ahí muy chiquitico que llama cómo hacer un prototipo, y habla un poquito de eso. El prototipo tiene que generar esperanza. Eso es una característica de lo que ustedes van a hacer. Lo otro, el prototipo tiene que ser abierto. Ustedes van a hacer una cosa tan buena que no se van a quedar solamente con eso guardado, sino que eso lo tienen que dar a conocer al mundo. La otra cosa del prototipo es que el prototipo tiene que ser recursivo, tiene que coger cosas de la cotidianidad y darle como potencia. La otra cosa del prototipo es que el prototipo tiene que ver con lo lento. ¿Por qué lo lento? Porque a veces para resolver a veces los problemas creamos respuestas rápidas, pero requerimos un prototipo lento, es que nos permitimos escuchar las voces de las personas, y no como un genio por allá solo, solitario, haciendo propuestas, sino también buscar que si ustedes van a crear un prototipo, que ese prototipo pueda retroalimentarlo, que mirar, si es para niños, que los niños digan, ve, esto no me gusta.
Recuerdo cuando yo estuve trabajando con la gente de Guillermina y Candelario, este proyecto de televisión para niños cultural acá en Colombia, y que hicieron ellos como prototipo, hacer unos talleres con primera infancia para mirar a ver si los niños iban a explorar esa plataforma, si les iba a gustar, porque si el prototipo se hace y uno no tiene ese feedback, uno se va a quedar es con una idea, pero el prototipo tiene como la posibilidad de ponerla en retroalimentación. Si es con adultos mayores, bueno, a ver, eso sí le gusta a ellos, eso sí tiene sentido. Si es para una comunidad como la Gembera, esto sí, ¿verdad?, va a funcionar. Y tener un poco como ese feedback es clave también en la estructura del prototipo. Y eso era todo, como para un abrebocas general. Recuerden que tenemos los foros para compartir los enlaces. Me gustaría aquellas personas que ya tengan el trabajo ya realizado, que lo pongan ahí en el chat también y que lo pongan en los foros para que podamos ver los trabajos de esa integración de los ambientes. No sé si tengan alguna pregunta, me gustaría abrir un poco ya después de haber hecho esta presentación el tiempo para que escucharnos un poquito y ustedes cómo lo ven, qué preguntas se les vienen en mente, qué reflexiones de pronto les está pasando por la cabeza para que podamos generar ese espacio de diálogo. Profe, muy buenas noches, Mario Alejandro. Profe, bueno, pues es muy interesante varias posturas. Sin embargo, no sé si sea posible establecer unas dinámicas dentro de su estrategia metodológica, y lo digo de manera muy respetuosa, porque estamos viendo una clase que se llama Ambientes de Aprendizaje, y a veces las expectativas, o hablo de manera personal, de pronto es posible que podamos apoyar esta clase con material multimedia, donde esos discursos suyos puedan estar apoyados con material visual, porque siento, digamos, no ya somos docentes, creería yo. Entonces, a veces uno busca en estos espacios también un poco replicar, digamos, las dinámicas y las estrategias del docente. Entonces, me quedo yo, por ejemplo, bajo la imaginación cuando usted habla de las experiencias con los indígenas, es decir, usted podría apoyar con fotografías, si cuenta con este material, para que esto pueda tener una riqueza visual en su clase. ¿Es posible esto? Claro, yo creo que sí, pero también creo que también en la libertad de que ustedes puedan revisar, claro, se puede hacer y se puede crear unos enlaces donde ustedes puedan revisar, puedo colocar en los foros los enlaces de las experiencias de las que hablé para que ustedes vayan y vean los videos, los documentales, las películas, las imágenes, pero sí me parece muy interesante también lo que estás planteando. Claro, profe, se lo agradezco porque usted en varias ocasiones habla de la innovación pedagógica. Entonces, es ahí donde de pronto a veces uno podría poner aquí un poco, o me queda a mí la duda sobre cómo hacer un acercamiento frente a una clase donde me hablan de la innovación y donde llevamos una hora haciendo una clase, digamos, magistral desde una herramienta de videoconferencia. Entonces, será muy interesante desde la práctica que estamos realizando en estos momentos, poder concebir esa innovación desde varias experiencias. Sería muy interesante y se lo agradezco. Gracias, Mario. Profe, o sea, con este trabajo, este ambiente que vamos a diseñar, es totalmente soñarnos un ambiente. No, o sea, en este momento no es que sea realizable, sino el ir más allá, de soñarnos ese ambiente que quisiéramos explorar, que quisiéramos implementar. No centrarnos en que algo, o sea, que después nos digan, bueno, ¿y realizable cómo? La unidad 3, ¿y cómo lo pone en práctica? Entonces, la idea sería algo que sea así, sumamente que podamos llegar a decir, bueno, yo sueño con ver a mis muchachos en un ambiente así, que exploremos el mundo de esta manera. Lo tienes que con estos materializar en ojos. algún artefacto cultural, en algún objeto visual, en alguna estructura que nos permita ver cómo va a funcionar y generar, cómo se van a generar esas interacciones, como que vas a permitirnos mostrar cómo va a funcionar. No solamente no solamente yo lo sueño, sino también yo cómo lo puedo concretar y lo puedo mostrar de una manera creativa. Más o menos es lo que se trata el prototipo, de pensar pero como con las manos. sin pensar en las limitaciones, por ejemplo, hay veces tenemos limitaciones económicas, limitaciones que, por ejemplo, que trascienden más allá
hay veces nosotros como docentes nos inventamos estrategias en las cuales tenemos que viajar, que tenemos que hacer cosas, así sea ir, yo trabajo en Bosa, así sea de Bosa al centro ya es un karma porque no hay buses, o no hay permisos, o no hay tanta cosa, entonces como que es ir más allá de pensar en cómo, o sea, la minucia de la implementación, no pensarla nosotros, sino en sí que sea el aprendizaje que estamos buscando en nuestros estudiantes, el ver el cómo, el para qué y el dónde, más o menos, ¿sí? Sí, el prototipo es una manera de concretar a través de algún objeto, a través de una maqueta, a través de una página, a través de algo que me muestre un poco cómo va a ser esa estructura de ese ambiente y cómo lo podemos ver nosotros que se ve, cómo interactúa, ¿cierto? Y que se pueda explorar a través de un tráiler, como cuando uno va a ver una película y le presentan un poco el tráiler de ese ambiente, cómo va a funcionar, cómo qué elementos tiene. Recuerdo que algunas personas lo han hecho en una caja de cartón y han construido un ambiente ahí con plastilina y lo han mostrado. Para primera infancia alguien lo hizo una vez así, pero otros dicen, no, yo lo quiero hacer de otra manera. Y entonces utiliza otras metáforas para compartir ese proyecto. No tienen que hacer el ambiente, pero sí lo tienen que manifestar a través de un producto creativo, a través de algo que se cuente. Es como el prototipo también tiene un gesto de narrar colectiva y creativamente lo que yo quiero mostrar, que sea como seductor, que sea como inspirador. Eso es como parte del prototipo. Y lo que decía Mario me parece interesante, podríamos pensar en unas clases futuras si ustedes hagan unas presentaciones de proyectos alrededor de experiencias, de ambientes, para que hagan ustedes la investigación y la presentación y enriquezcamos entre todos como esa cultura de los aprendizajes. Yo ya lo hice en la primera sesión con mis aprendizajes, un poquito los ambientes en los que yo he participado y en los que he hecho como pedagogo, pero sí me gustaría también pues en el trabajo que hacen ustedes también pues conocer más las experiencias de ustedes. Claro, para ir reconstruyendo eso entre todos, porque, pues claro, esto es un espacio que se hace entre todos y podría ser muy lindo tener esa oportunidad de ver esas creaciones que ustedes mismos han intentado en sus colegios, en sus prácticas pedagógicas. Me parece muy bonito la invitación de Mario. ¿Alguien tiene de pronto otra pregunta, alguna reflexión que quieran hacer? ¿Alguien quisiera entonces presentar algo también, si no hay más preguntas de lo que se habló, del abrebocas para la segunda unidad? Quien quiera compartir parte de la experiencia, sería lindo que podamos ver algunos de los trabajos también de la experiencia y cómo les fue, que contemos un poquito cómo vivieron esa experiencia, cómo la sintieron, qué cosas pasaron, cómo lo hicieron. Quien quiera tomarse la palabra está bienvenido en hacerlo. Pues hola, buenas noches. Pues yo todavía realmente no he hecho el mío, pero digamos que he hecho algunos ejercicios, pues digamos que antes he hecho unos ejercicios de como de tratar de documentar a modo de revista, pues momentos de mi vida y pues nada, pues quisiera como compartirles algunos ahí muy por encima y pues también como en plan de digamos, de compartir, pues también los alcances a los que puede llegar ese tipo de cosas. Entonces, espérenme un segundito, pues los voy a pasar así como muy de afán. Entonces, no sé si ahí estarán viendo mi pantalla. Sí. Entonces, pues nada, pues realmente, pues todo esto nació como en un laboratorio que trabajé para el ministerio y pues también fue en un espacio que el profesor Andrés estaba hablando, en el MincaLab, y pues yo trabajé con un grupo de personas y pues básicamente digamos que lo que nosotros hacíamos era tratar de empezar a utilizar tecnologías análogas y pues trabajamos básicamente la radio. Entonces yo estuve trabajando con un tipo que
pues que es un pilo con estas cosas de, pues de tecnologías viejas que generalmente las personas ya no utilizan. Y pues lo que hicimos fue empezar a comprar cosas que ya la gente, pues por su desuso, pues digamos que son mucho más económicas, pero que de alguna manera ahorita tienen toda la posibilidad de, pues de acceso para todo el mundo. Y entonces, pues como Andrés sabe, el Mincalab queda en una zona como alejada y pues es netamente campesina, entonces trabajamos la radio con ellos, pero digamos que el plus de este proyecto, yo básicamente iba como fotógrafo y pues de alguna manera haciendo las memorias de, pues, de los talleres. Y digamos que lo que nos interesaba es que el Minca Labs generalmente trabaja como con personas mayores y demás, como personas que ya tienen como mucha experiencia en el campo comunitario, y nosotros lo que nos interesaba un poco era empezar a trabajar con niños. Entonces, pues empezamos a llevar como personas. Yo básicamente digamos que lo que hice en este momento fue hacer un diario de mi experiencia, así como tratar de contar un poco qué era lo que estaba viviendo en cada uno de esos días, y pues a la vez como tratar de hacer fotografías de pues de lo que iba pasando. Entonces al principio hicimos como una comida, invitamos a todos los niños, y pues la idea era que los niños eran los que iban a dinamizar toda la práctica. Entonces esas primeras grabadoras que vieron por ahí en la primera imagen, la idea es que cada uno se la iba a llevar y se la iba a llevar con, pues digamos que con 5 cassettes, y la idea era que ellos empezaran a guardar las memorias de, pues de lo que quisieran en últimas, ¿no? Básicamente era como, llévense eso y pues graben, ¿sí? Y después, digamos que lo que nosotros hicimos fue enlazarlo con un proyecto que ya teníamos, pues digamos que ya constante, y es un animalario sonoro. Entonces lo que nos interesaba es cómo generar un, un, un paisaje sonoro de, o sea, el paisaje sonoro que esos niños identifican como propio. Entonces, digamos que habían muchísimos ejercicios, como que llevamos a personas que sabían de teatro y hacían como ejercicios de teatro, llevamos a personas que sabían de sonido, que les enseñaban a utilizar les enseñaban a utilizar las grabadoras. Yo hacía como un proyecto de, pues, de dibujo. Habían como, pues, estas personas que cantaban y pues hacían como, pues, una serie de ejercicios en los que buscábamos como explorar pues, como la sensibilidad y como la parte sensorial. Y esta partecita era, digamos, que lo que nos interesaba, y era, digamos que dentro de los muchos talleres, hacer unas cajitas sonoras, como que ellos pudieran crear sus propios sonidos, ¿no? Y pues esto también en la idea del Foley, que el Foley es como estos doblajes en sonido de las películas. Y bueno, pues digamos que era, pues, pues no sé, se los estoy mostrando ahí de afán, como, pues como para que lo vean, y quizás si les interesa ahorita los comparto. Esta era mi partecita. Yo lo que buscaba era que ellos diseñaran animales y pues digamos que pudieran actuar y tratar de reproducir los sonidos de los animales. Entonces digamos que ese era como mi trabajo, y la muestra final era hacer, teníamos una antena gigante en la que podíamos hackear ondas sonoras, y lo que buscamos era que los chicos les dijeran a todos los adultos de su comunidad que sintonizaran una emisora, y nosotros lo que hacíamos era un programa de radio con los chicos, y pues invitamos a muchas personas como que contaran sus experiencias, como que, sí, como que para que participaran en este programa de radio. Y pues bueno, esto pues digamos que hay en imágenes, es un poco, fue lo que salió. Y pues digamos que lo dividimos en 2 partes, en día y en noche. Entonces esta primera parte en el Mincala fue el día, y pues en otro espacio de Pereira que se llama Enfances, pues digamos que hicimos la parte nocturna, y digamos que lo que descubrimos, digamos que fue el detonante, era estas pinturas fotoluminiscentes, y lo que hicimos fue tratar de hacer esos mismos ideas de capturar los animales, pero en la noche. Entonces un poco lo que hicimos fue campamento con los chicos, y empezamos como a contar historias, y pues la idea era que en últimas quedaran también los registros sonoros y también pues como estas imágenes de los animales nocturnos. Y pues la idea es que en un espacio que también es de allá de Pereira, que se llama, se me fue el nombre,
digamos que es un espacio artístico que había que también vincula mucho la pedagogía, que se llama, ay, mi madre, La Escuela Imaginaria, que es de un artista De de allá de Georgina. Pereira. Pues, dime. De Georgina. Y de Georgina. Entonces, pues digamos que lo que buscamos fue exponer las imágenes allá. Digamos que les estoy mostrando así como de afán, pero pues es que todavía no he terminado el que quiero hacer y digamos que se los muestro en plan de que también me gustó mucho el ejercicio porque es una cosa que he venido haciendo mucho, entonces he hecho pues como tratando de recopilar cada año que he estado trabajando pues en el colegio donde estoy dando las clases de artes y pues bueno, les voy a mostrar por acá dos que salieron. Este fue uno que ya lo había compartido con mis compañeros también en una clase y se llama 14 Photo Challenge y la idea era que pues como no tenía mucho tiempo de trabajar con los estudiantes de los grados grandes, porque generalmente como que el arte no es tan importante en décimo y en once porque están más interesados en el ITFES. Entonces lo que hice fue como tratar de dejarles retos fotográficos que íbamos resolviendo pues por internet y por los drive y por demás. Y entonces cada uno de los ejercicios que iba dejando, digamos, decía, tienen que hacer un reto blanco y negro y la idea era que ellos proponían las imágenes que se les ocurriera. Y después en clase lo que buscábamos era tratar de resolver asuntos técnicos, ¿sí? Como discutir eh, qué les gustaba de esa imagen, qué no les gustaba de esa imagen y pues demás, ¿sí? Como que ese, ese fue como el proyecto, hicimos como muchísimos retos y pues yo quedé muy, muy, muy contento porque salieron bastantes cosas que pues son esas que están viendo, pues que se las paso así como de afán, como para poderles mostrar más y pues digamos que estaban centradas en esa. Me gustaba mucho el hecho de que pues hay días que uno como profesor no se las sabe todas, entonces sencillamente era como, bueno, ustedes propongan el reto y pues yo también, hay muchas de mis fotografías también ahí porque también me interesaba como explorar mi parte creativa con ellos. Muchas veces uno no tiene todas las ideas tan claras, entonces como que cada vez que ellos proponían algún reto, pues como que también me estimulaban mucho para poder, pues también yo hacer un reto y poder participar junto con ellos. Bueno, eso así. Y pues quizás un poco retomando lo que decía el profesor, pues tengo dos que son así como, eh, digamos que de trabajos también que he podido realizar y este es espérenme, mira a ver si este es el largo, no, este es el cortico. Este es un proyecto que estuvimos trabajando con unos compañeros en la Bienal de Venecia y la idea de esto era que diseñáramos ropa con material, pues se suponía que era en plan de material reciclado, pero terminó siendo con este material quirúrgico que se utiliza mucho y la idea era como poder hacer diseños de modas pues, con recursos pues no sofisticados. Y entonces lo que nosotros hicimos, pues esto digamos que era como nos interesaba ir a recorrer todos los bares, pues los chochales de Venecia y buscar de alguna manera inspiraciones en esos lugares y lo que hicimos fue empezar a diseñar trajes pues, para las trabajadoras sexuales de Venecia. Hicimos como las colecciones y básicamente las dividimos como pues en las estaciones, pero las estaciones las asociamos mucho a las edades de las trabajadoras sexuales. Entonces la primavera es que cuando están empezando y pues son guapas y digamos que tienen toda la voluntad de querer comerse el mundo, pues trabajando en esto y pues diseñamos estos trajes. Todos son como con este material pues sí, de los CIS, es que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama tela quirúrgica. Entonces lo que hicimos fue que diseñamos todos los trajes y después tuvimos la posibilidad pues de contactar como con un chico que tenía un negocio de estos y pues logramos hacer que las mismas trabajadoras sexuales modelaran la ropa. Bueno, digamos que en esta segunda parte, que era el otoño, es como cuando ya se les está acabando su edad,
productiva, entonces digamos que nos interesaba como todas estas cosas, toda la mayoría que está ahí es como billetes estampados, bueno, y esta que es invierno, que generalmente es cuando las mujeres trabajadoras sexuales ya no son productivas, entonces lo que nos interesaba era como mostrar esto de cómo generalmente se utilizan estos volantes de se necesita personal femenino y uno nunca sabe para qué es, y pues generalmente son como trabajadoras sexuales que ya no son como tan productivas, porque ya general, pues ya digamos que están como en el ocaso de su trabajo, y bueno, pues eso fue lo que nos salió, terminamos haciendo como, digamos que la parte, cómo se diría? Como tratar de devolverle algo a ellas, lo que hicimos fue que trabajamos con una academia de belleza y lo que logramos fue llevar a muchas pues, estudiantes para que les enseñaran a maquillarse y demás y como que digamos ellas pudieran también como tener una retribución de ese aporte que hicieron con nosotros. Bueno, pues hicimos eso y pues hicimos algunas fotografías y pues lo chévere es que esto terminó después como en una, pues como en una cosa de pasarela de la Bienal de Venecia, que es como una cosa de arte súper famosa de, pues del barrio Venecia, no de Venecia, Italia. Y pues bueno, pues como que nos fue súper bien. Y pues quería terminar ahí con un ultimito que pues digamos que es como también de donde nació todo esto y es que pues con una novia que tuve hace ya rato, bueno, salió así como un reto y fue que en algún momento de estar comprometido con esta chica, la chica me regala un durazno y entonces como que quedamos que ella me iba a regalar 135 duraznos y cuando me regalara los duraznos terminábamos, ¿sí? Entonces como que fue como un chiste, pero eso te terminó volviendo como, ¿cómo decirlo? Como un reto también, ¿no? Entonces, la idea es que cada vez que ella, digamos que el compromiso de ella era darme un durazno y yo lo que tenía que hacer era escribir algo en relación a ese durazno. Entonces, pues yo lo que primero empecé a hacer fue como a coleccionar las pepas de los duraznos y pues después pensaba hacer cosas, pero pues lo que hice fue estos pequeños como diarios y eso se terminó volviendo como en una especie de que como un diario de los viajes que tuvimos durante el tiempo que estuvimos de novios. Y pues la idea es que, pues sí, en efecto de cada uno de los duraznos y demás, pues escribía alguna cosa y a su vez como que iba documentando los momentos con ella, por así decirlo, y pues esto fue lo que salió por ahí. Pues salieron un resto de cosas, pues principalmente fotos, pero también hay videos, hay canciones, bueno, hay un resto de cosas que salieron. ¿Cómo es que es tu nombre? Camilo. Camilo. Muy chévere. ¿Me acuerdas también un proyecto que yo hice con mi compañera con los mensajes que nos mandamos por celular cuando nos conocimos? Y los compilamos y construimos también un libro, pero ya más manual, en acuarela, con los textos que nos habíamos mandado como poemas de amor por celular. Y después de eso quedamos contentos con esa expresión de amor y con los viajes que hicimos el segundo tomo. Y luego se los muestro, es muy bonito. El otro ya es más fotográfico, sino que tú tomas unas fotos muy bonitas. El de nosotros sí fue un trabajo fotográfico, pero fue muy chévere porque recogimos un poco los viajes que habíamos vivido y también los intercambiamos con esos mensajes de amor pasionales tan hermosos que se envía uno cuando uno está en el idilio amoroso. Bueno, todavía nos seguimos escribiendo, pero no con la misma frecuencia. Pero entonces muy chévere. Esos proyectos son muy, muy bonitos. ¿Qué me gusta lo que está mostrando Camilo? Uno, que conecta con su pasión que parece ser la fotografía. Dos, la documentación de lo que está haciendo y en abierto, ponerlo en abierto. Parte del prototipo tiene que ser algo abierto, que las otras personas lo puedan ver. Otro, la integración de las tecnologías. Ahí Camilo en lo que está mostrando nos está mostrando ciertos rasgos que yo quiero que se vean reflejados dentro del prototipo. La conexión con las tecnologías, no solo las digitales, sino también las tecnologías obsoletas, como lo que estaban haciendo con esto de la radio allá en Incalap. El trabajo con comunidad. Eso me parece que tiene como como una buena, sí, como que es inspirador. La otra cosa, los espacios públicos, ¿cierto? Son como puros elementos chiquiticos que están ahí,
que realmente pueden nutrir un poco los prototipos y que los tenga documentados. Es parte también del ambiente que uno como maestro, y lo hablábamos en la clase pasada, uno construye un ambiente a través de la documentación, porque si no documentamos, se queda todo como mucho en... Por eso yo invito, y de acuerdo a lo que Mario también planteó, que me parece muy importante, que si tienen ahí cosas para mostrar, como Camilo lo está haciendo, que las compartamos, porque son la parte visual de sus experiencias y de los ambientes que han construido en tiempos pasados. Yo sí quisiera darle, ¿cuánto nos queda? Nos queda como unos 10 minuticos, si quiere alguien. Camilo, muchas gracias por lo que mostraste. Sí, les quería mostrar este último, que es como una cosa que salió, pues yo quería aprender inglés y estuve pagando como unos cursos de inglés y pues en algún momento una profesora me dijo como que si uno podía llevar pues como una agendita y anotar las palabras que pues que no se sabía, y iba tratando, bueno, como tratando de llevar, sí, como montar su propio léxico de palabras. Pues intenté hacer eso con fotografía, realmente no fui tan juicioso, pero digamos que también, volviendo a eso, me gusta es el hecho de que cuando tienes la iniciativa de empezar a hacerlo, pues ya queda ahí. Entonces también como que se vuelve una cosa que en algún momento, pues tiene que, pues como que quizás no era el momento de terminarlo, pero sigue ahí, entonces como que quizás uno después puede irlas completando. Y pues me gustaba mucho es porque pues terminaba haciendo el diccionario pues con fotografías mías y pues con las definiciones que encontraba, ¿sí? Como pues me salió esto y pues no lo he terminado, pero bueno, la idea es en algún momento terminarlo. Y pues sí, muchísimas gracias, realmente esas son como esas cosas que uno no pone tan en público, quizás uno es como, hey, mire, y manda el enlace, pero quizás esto de hablarlas y comentarlas como que no es como el lado, el lado claro de lo que uno haga comúnmente. Muchísimas gracias. Gracias, Camilo. Chévere tus proyectos, está muy bueno. Alguien que quiera compartir también el ambiente que construyó. Liliana, dale. Profe, no, mi reacción fue para felicitar a Camilo, porque pues hoy de pronto muchos de los compañeros que no lo conocen, él nos ha recreado en varios momentos toda su experticia, todo lo que él maneja desde las artes. En realidad hemos podido aprender con él y pues quería felicitarlo pues públicamente por su trabajo, por esa dedicación, por esa sensibilidad. Mi trabajo ya lo tengo en el foro, espero que todos lo puedan compartir. Evoqué mucho las emociones desde mi infancia, que creo que han marcado quién soy, lo que he podido construir, lo que sigo construyendo en mi vida familiar, personal. Quedó como esa sensibilidad de recordar tantas cosas, ¿no? Que a veces en el paso del tiempo se le van a uno olvidando, pero cuando empieza uno a recrearlas nuevamente, se da uno cuenta. Básicamente me pasó a mí con este trabajo, que dije, cómo tantos detalles y cosas que en su momento pues parecían no tan importantes, le van marcando uno la vida, le van marcando la autoestima, le van marcando inclusive esa inteligencia emocional que el profesor hablaba y que me parece que es fundamental en el momento que vivimos, no solamente en el plano laboral, sino en todo lo que hacemos en realidad en esta sociedad y de la cual, pues, como todos sabemos, hay conflictos, problemas y bueno, también cosas muy buenas y cosas por destacar y que pues creo que cada uno desde lo que sabe y desde lo que es debe aportar en que esto mejore y en que no decir todo lo malo, sino desde mi punto de vista qué es lo bueno que yo puedo dar y qué puedo aportar. Esa era mi intervención. Gracias. Eliana. A mí me pasó algo curioso con el ejercicio. Gracias, y Liliana. es que lo hace a uno como hacer una retrospectiva como de eso que lo marcó tanto dentro de las experiencias que uno ha vivido y que de alguna manera como que lo ha llevado a ser lo que hasta ahora es, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy chévere el ejercicio porque me ayudó como a reflexionar un poco
como hasta en la idea de lo que uno pensaría que desde mi experiencia, digamos, que pasé en una institución privada, hasta eso le enseña a uno de pronto esos momentos difíciles, esos momentos que de pronto no son tan agradables, hasta eso le ha enseñado a uno. Entonces, me pareció un ejercicio muy formativo. Personalmente me hizo reflexionar mucho y pues igual ya está ahí montado pues para que también ustedes lo vean y lo compartan y comenten. Perdón, Eliana, te hago una pregunta. ¿Tú dónde lo ¿Sí? montaste? Lo monté en un programa. No el programa que utilizaste, no me refería a eso, ¿Sí? sino en qué foro, porque en el foro que nosotros los compañeros de la maestría ya estamos comentando, no he visto tu trabajo, por eso te pregunto. Es que hay como dos foros porque, digamos, estamos separados, ¿cierto? Porque nosotros no vemos los Ok, trabajos entonces no de tenemos la ellos. oportunidad de mirar, No podemos deberíamos verlos. integrarnos, ¿no? Sí, no sé por qué no estamos como Sí, juntos. sí. Podemos ver, de hecho, no podemos ver los trabajos ni los comentarios. Bueno, solamente, de hecho, en los foros vi como que Andrés, de hecho, hizo como una pregunta, pero no puedo ver, digamos, los comentarios que ellos hacen. No sé si será cuestión de todos o si algunas personas no podemos ver el foro de ustedes y si quisiéramos pues compartir experiencias de esa manera, poder ver ya que estamos todos en la misma clase. Yo considero, qué pena interrumpirle, compañeros, apoyando en lo que el profe de Cali había expuesto, que este espacio también se convierta, digamos, que lo aprovechemos para ello, ¿no? O sea, yo creo que al fin y al cabo eso es ambiente de aprendizaje de alguna manera y que los compañeros puedan compartir sus experiencias aquí en esta sesión enriquecería a muchos, porque no todos tenemos la posibilidad de pronto, no todos, hablo en general, de sentarse un buen momento y destinarlo para ello. Entonces, no sé si se podría considerar maestro. Claro, claro que sí, para la segunda unidad. Voy a ver qué se puede hacer para que todos, lo hicimos como por un sentido de organización y no de desbordamiento como con tanta, como es un grupo tan grande, como fue una cuestión como de estrategia, pero todo se puede cambiar hablando, conversando, poniendo las necesidades y porque esto se construye de todo. A mí me parece muy bonito que uno como maestro tiene que estar abierto a reconstruir lo que los otros están diciendo y eso se puede hacer, claro, igual que todo lo que vienen diciendo anteriormente. Si alguien tiene algo para mostrar ahí también, muy lindo, es el momento. Gracias por los comentarios, Eliana. Veremos ahí, chévere poder hacer, claro, poner un lista, parece chévere también poder al final también hacer algo con todos esos trabajos también. A mí me parece muy bonito. Lo que me gusta de lo que Camilo, otra vez para retomar lo que Camilo hace, está lo de la creatividad colectiva. Él no está mostrando algo, sino como una experiencia donde hay varias personas. Está involucrando su pasión, que es la fotografía. Y eso es lo que uno tiene que hacer como maestro, involucrar su pasión, involucrar la comunidad en la que trabajó y ahí es donde el prototipo tiene más sentido. Pues yo me voy a poner a hacer algo en lo que yo no me siento como tan apasionado, se va a sentir que no es lo mío. Lo voy a hacer como por hacer. Entonces, chévere. De pronto, alguien que no lo quiera mostrar, pero que quiera compartir un poquito cómo fue esa experiencia o qué cosas de pronto sintió a la hora de hacerlo. ¿Qué cosas vio? ¿Qué cosas descubrió? Bueno, en mi caso, pues ya está también ahí en el foro, pues sí se nos hacía raro que no veíamos a los otros compañeros y dijimos de pronto es que estamos separados. Ocurrió que recordé muchos de mis maestros que desde primaria pues como que han tenido esa huellita en uno, le dejan esa huella. También pues el ambiente donde me crié, que fue el campo, los cambios que uno ha tenido, todas esas cosas como que lo llevaron a analizarse y que su base es fundamental. Digamos, para mí yo digo, haberme desarrollado formativamente desde ese ambiente,
para mí fue fundamental, y los cambios que día a día uno ha tenido y que ve que ha crecido, que a veces uno piensa que no, que va pasando el tiempo y como que no va cambiando, pero sí, uno se pone a hacer esa retrospectiva y dice, uy, Dios mío, ¿a qué horas pasó el tiempo? Entonces sí me pasó como eso. Porque lo que otro que puedo hacer también, gracias, Nilce, por tus... Ah, no, sí, no, Nilce va a hablar. Diana. Sí, Diana, o sea, también lo que podemos hacer, ya que están los dos grupos, pues me pueden mandar también los enlaces y yo puedo hacer como una publicación donde los comparta a todos para que todos lo vean. También puede ser una solución rápida a mi correo, para que todos tengan los enlaces de las creaciones. Entonces también puede ser una... Listo. ¿Algo más que quieran compartir? ¿Alguna duda, algún reclamo, queja, sugerencia que se pueda hablar? Hoy les iba a cantar una canción, pero yo creo que ya la dejaremos para la próxima. Abriremos con un canto bien bonito de uno de los artistas que más me gusta de acá de Colombia, que se llama Edson Belandia, que hizo un disco muy bonito que se llama El Montañero, para primera infancia, que lo hizo. Un proyecto también muy bonito donde participa su hijo, su esposa, y el hijo ilustra todo el libro. Él hace su música, hacen los videos. Me gustan mucho esos proyectos familiares, donde están interactuando, como el que les mostraba de Jacana Jacana, que es un proyecto donde está la familia, construyendo un proyecto musical, ecológico, biodiversidad y todo eso. Me parecen unos proyectos muy bonitos también. Que uno podría decir, ¿será esto un ambiente de aprendizaje? Y uno viéndolo bien, viendo el libro con actividades para pintar, con información, la música, toda esa parte creativa que pusieron ellos, uno sí podría pensar que puede funcionar también, de acuerdo a unas indicaciones casi didácticas, a funcionar esos prototipos también como un proyecto educativo. Quiere decir el que tenga también una posibilidad. No tienen que tener el proyecto terminado, pueden así mostrar como Camilo como algo que está en construcción. No tiene que ser algo, el prototipo no tiene que ser algo como ya, mandarlo a imprimir, no, es el bocetico, las ideas, el sketch, como el boceto de lo que ustedes quieren hacer y que sea realmente, que sea como que nos inspire, que de pronto, chévere que terminemos este seminario y digamos, uy, no, bacanísimo podernos copiar de Eliana, de Sandra, de todos los que cada uno presentó para llevarlo a cabo, porque pues esto se trata también de compartir conocimiento y decir, ve, chévere que esto quede en abierto para replicar un poco esas radiografías cafeteras o replicar ciertas cosas que realmente sean inspiradoras. Eso es muy bonito del acto del intercambio de ambientes. Entonces, eso era como por hoy. No sé, ¿alguien más o ya nos vamos despidiendo? De pronto, digamos, la unidad 2 ustedes la van activando, porque cuando uno le da ya en la unidad 2 no dice algo como error, o no sé si es a mí. Sí, ya desde mañana ya las tienen abiertas. Ah, bueno, gracias. Gracias. Estaba esperando este cierre para ya terminarla. Y yo creo que frente a la cuestión del cierre, frente a la cosa, se pueden también hacer cierto grado de excepcionalidad porque se cerró ya como la actividad del cuestionario para que lo puedan realizar. Digámoslo, yo no creo que Sí, se pueden hacer esas cosas. Yo voy a hablar mañana con Miller a ver cómo se vuelve a activar esas cosas para que tengan un tiempo y las desarrollen. Tampoco acá se trata tampoco de la evaluación como castigo, sino como del aprendizaje y de gozarnos esto y mirar cómo podemos gozar más este acto de vernos juntos. Y que ustedes van diciendo, ve, hagámoslo por acá, eso lo vamos a ir involucrando para que la fiesta sea pues mejor, más buena. Un abrazo para todos y feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias.